Bendiciones, mis amados hermanos, muy buenos días. Es un grato privilegio volver una vez más con ustedes para tener en este día el mensaje de la predicación de la palabra del Señor, esperando que todos ustedes estén más que bendecidos y protegidos en sus hogares. Sabemos que estamos viviendo unos días un poco complicados, pero con la ayuda y con la asistencia de nuestro Señor sabemos que vamos a salir hacia adelante con todo esto. Es un grato privilegio, nuevamente nos reiteramos en que es una gran bendición para nosotros poder en este día compartir de la palabra de nuestro Señor. Y le voy a pedir por favor que busquen en sus Biblias, ahí en sus hogares o donde usted se encuentre, y vamos a buscar en el libro de los Hebreos, en su capítulo 11 y su versículo 6, para estar dando inicio al mensaje de la palabra del Señor de este día. Y dice la palabra del Señor así, en Hebreos capítulo 11, versículo 6, y leemos para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Puede usted orar conmigo en este día? Agradecer al Señor por sus palabras. Ahí donde tú estás, vamos a inclinar nuestros rostros al Señor y vamos a dar gracias a Dios por su palabra y esperando que el Señor hable a nuestras vidas en este día. Padre eterno, Dios de amor, Dios de misericordia, gracias por una vez más darnos el privilegio de poder hablar de ti, Señor, de poder adorarte, de poder glorificarte. Gracias, Señor, por tus palabras. Tu nombre sea glorificado y exaltado hoy, mañana y siempre y por los siglos de los siglos. Y permite, Señor, que nuestras vidas en este día sean bendecidas a través de tu palabra. Gracias, Señor, te pedimos este favor en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Bien, en este día yo quiero compartir con todos ustedes, mis amados hermanos, una palabra que yo sé que muchos de nosotros la hemos escuchado muchísimas veces, muchos de nosotros hemos oído hablar acerca de esto y por supuesto muchos de nosotros la hemos aplicado a nuestras vidas. Y quiero hablar en esta mañana acerca de la fe. Vamos a hablar en este día bajo el tema la escalera de la fe. Y vamos a ver cómo nuestras vidas se van adaptando conforme nuestras situaciones espirituales se van presentando, cómo nosotros vamos creciendo en la medida de la fe. Así como le dije de un principio, vamos a hablar bajo el tema la escalera de la fe. Y para poder adentrarnos en lo que queremos tratar en este día, es necesario que nosotros vayamos paso a paso introduciéndonos en lo que es la fe. Vamos a ver cuál es el significado de la misma y cómo nosotros podemos apreciarla cada vez más, de tal manera que vayamos creciendo cada vez más y por supuesto que vayamos escalando poco a poco hasta llegar a la dimensión espiritual que Dios espera de nosotros, la cual no es poca, sino todo lo contrario. Dios espera mucho de nosotros y por eso está en la entera disposición de ayudarnos a subir y a escalar cada vez más. Dios está en la entera disposición de asistirnos a que nuestras vidas sean cada vez de mayor impacto y de mayor bendición. Y es por eso que hoy en este día tenemos este tema, porque entendemos que la palabra de Dios, que Él está dispuesto día tras día a perfeccionarnos. Y obviamente nosotros también necesitamos ir escalando peldaño a peldaño, escalón por escalón, estribo por estribo, grado por grado, etapa por etapa. Y por eso usamos la escalera como ejemplo, porque la misma, o sea, la escalera tiene una importancia relevante para nuestras vidas. Las escaleras nos ayudan a subir o nos ayudan a bajar. Y hoy nosotros tenemos que enfocarnos en que la escalera debe ayudarnos a subir. La escalera debe proporcionarnos a nosotros el matiz necesario para que nosotros vayamos creciendo día tras día en sabiduría, en esperanza, en fe, de una manera que nosotros podamos llegar a ser perfectos, tal cual como Cristo quiere que nosotros seamos perfectos. Entonces, vamos a ir mirando momento a momento, paso tras paso, fase tras fase, cómo nosotros vamos identificando el grado, la medida de la fe en la que nuestras vidas están ocupadas, de tal modo que nosotros entendamos el peldaño donde nos encontramos, cuál fue el peldaño que dejamos detrás y cuál es el peldaño que tenemos que escalar para poder alcanzar vez
tras vez la estatura perfecta de un varón perfecto, así como dice Efesios capítulo 4 versículos 13 y 14, donde dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino que ahora ya nosotros, a la medida que vamos creciendo espiritualmente, vamos viendo que la fe produce en nosotros un hábito, un quehacer espiritual que nos ayuda a poder alcanzar poco a poco esa estatura perfecta que Cristo quiere que nosotros tengamos. Entonces, vamos a ir sin más preámbulo cayendo en cada uno de los escalones. En este primer escalón que nosotros vamos a tratar, ese primer escalón de la fe es la incredulidad. La incredulidad, aunque nosotros a veces no lo vemos desde ese punto de vista, es un tipo de fe y su etimología original es oligospistia, que significa dificultad para creer, incrédulo, desobediente. Básicamente esto quiere decir que no creemos ni a Dios ni a su palabra, pero sí tendemos a creer a personas, a amuletos, a supersticiones, a dichos de otros. En pocas palabras, en esta fase nosotros le creemos a todo el mundo excepto a Dios. Inclusive, si nosotros vamos a la palabra de Dios, vamos a encontrar que desde el principio el ser humano le ha creído más a la mentira que a Dios. Le ha creído más a Satanás que a Dios. Por eso vamos a observar qué dice 2 de Corintios capítulo 11 en sus versículos 3 y 4, donde dice de la siguiente manera: Pablo, hablando a los corintios, dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que hemos recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo aquí? Que en esta primera etapa de nuestras vidas nosotros estamos en una disposición de escuchar todas las voces, pero no estamos en la disposición de escuchar y de creerle a Dios. Entonces, nuestra fidelidad sincera hacia Cristo es extraviada, o sea, es alterada, es desordenada, es corrompida por nuestros sentidos, es decir, por lo que podemos tocar, por lo que podemos mirar, por lo que podemos ver, por lo que podemos degustar. En la aplicación, ¿cuántas veces no nos hemos dejado impresionar por lo que algunos predicadores dicen, o por lo que algunos reverendos o algunos maestros que se consideran superdotados dicen o demuestran? Muchas veces nosotros como cristianos nos dejamos embaucar por esos comentarios de esos llamados sabios, llamados apóstoles, que no están realmente arraigados en la verdadera fe en Cristo Jesús, sino que simplemente están hablando cosas muchas veces llevados por emoción, y nosotros a veces creemos a esas cosas porque no tenemos la madurez suficiente ni hemos estado confiados en quien hemos creído. Entonces tenemos nosotros que entender esto. Esto se puede extrapolar a los grandes espectáculos cristianos que pasan en la actualidad, donde las personas han ido acomodando la fe a la actualidad, en lugar de dejar que la fe haga por sí sola y en Cristo Jesús lo que ella tiene que hacer. En esta etapa de la fe, el ser humano está solamente enfocado en lo que considera correcto y no atiende a la voz de Dios para permitir que su vida tenga un cambio de sentido. Amado amigo, amado hermano, si te encuentras en este primer escalón, en esta primera etapa, necesita ver más allá de lo que tus ojos pueden ver y tienes que empezar a creerle a Dios. No solamente a creer en Dios, sino también a creerle a Dios. Tú, mi amado hermano, que me estás escuchando en esta mañana, en este día, es necesario que tú estés consciente de si tú aún estás en esta etapa, es necesario que tú des un salto al segundo escalón. Y ese segundo escalón, que no es menos importante, es la poca fe. ¿Y cómo así la poca fe? Vamos a ver cuál es el significado del origen de la epistemología de esta palabra.
En varias ocasiones Jesús le dijo a sus discípulos, hombre de poca fe. El mismo Cristo muchas veces le dijo a sus seguidores, a los hombres de confianza de Él, hombres de poca fe. La palabra poca fe viene del griego olikopistos y significa falta de confianza y haber creído sin obrar en lo que se ha creído. Los discípulos habían creído, pero después no hacían nada. Ellos no se movieron por la guianza del Señor Jesucristo y por el poder de su palabra, sino que simplemente se quedaron en lo que habían creído, pero no estaban poniendo en ejecución en lo que habían y en quién habían creído. Entonces, esta parte de la poca fe, el mismo Señor Jesucristo en varias ocasiones le da un escarmiento a sus discípulos y le dice, mira, ustedes son hombres de poca fe. Al mismo apóstol Pedro le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces muchas veces el Señor Jesucristo nos da un escarmiento a nosotros para que nosotros entendamos que esa fe, que es muy poca, tenemos que remenearla, tenemos que moverla, tenemos que ponerla en ejecución, tenemos que pensar y saber en quién nosotros hemos creído. Y si estamos en este escalón número 2, tenemos que entender varias cosas. Vamos a ver qué dice Mateo en su capítulo 17, desde el versículo 14 y hasta el versículo 21, dice así: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mí, de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. El versículo 17 dice, respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con ayuno y oración. Entonces, en esta reprimenda que el propio Jesucristo le hace a sus discípulos, le llama la atención varias veces. Le dice, ¿por qué ustedes son tan incrédulos? ¿Hasta cuándo yo voy a estar con ustedes? Lo que él le está diciendo ahí en ese momento es, ustedes tienen que ejercitar su fe y dejar de estar con una miseria de fe. Tienen que estar dejando de tener poca fe. Tienen que estar al nivel que yo quiero que ustedes estén. Y simplemente le dice a aquel padre, ven, tráeme este muchacho acá, ven, tráemelo aquí, tráeme este hijo aquí. Pues a ver si es verdad que ese problema no se va a resolver. Inmediatamente Jesús reprende aquel espíritu inmundo que estaba en aquel muchacho y dice la palabra que desde aquel momento el muchacho quedó sano inmediatamente. Entonces, ¿por qué razón tenemos que estar en un nivel de poca fe? ¿Por qué tú tienes que estar enfrascado en una poca fe? Si Cristo está llamando a que nosotros tenemos que tener fe suficiente. Y oye cómo el Señor Jesucristo lo avergüenza a ellos. Y le dicen, miren, si ustedes tuvieran la fe como un granito de mostaza, ustedes le dirían a este monte, quítate y muévete, y allí lo hará. Porque para ustedes, si ustedes tienen una fe así tan pequeña, nada va a ser imposible. Entonces esto quiere decir que cuando nosotros estamos en este nivel de poca fe, es tan mínima que no alcanza siquiera el tamaño de una semilla de mostaza. ¿Te has preguntado tú, está tu fe al nivel de una semilla de mostaza? ¿Es tu fe del tamaño de una semillita de mostaza que es diminuta? ¿Te has preguntado tú eso alguna vez? ¿Cuál es la estatura de la fe que tú tienes para con Dios? Cuestiónate ahí donde tú estás y pregúntate a ti mismo cuál es el nivel, o si tú te encuentras en este nivel. Y si tú te encuentras en este nivel, tienes que sacudirte, tienes que moverte y saltar al próximo nivel. Entonces, basado en estos textos que acabamos de encontrar, nosotros vamos a ver tres elementos importantes en este escalón. Y es primero, que el que tiene poca fe cree, pero no avanza en lo espiritual porque no está enfocado verdaderamente. El elemento número 2 es que la persona de poca fe se desespera y por ende no ve soluciones. Se queda estancado ante las circunstancias difíciles de la vida.
el elemento número 3 que podemos ver en esta etapa es que el hombre y la mujer de poca fe menosprecia el señorío de Cristo en las cosas materiales y físicas. Yo me imagino quizás que los discípulos en aquel momento, cuando le trajeron a ese muchacho que estaba poseído por un espíritu inmundo, seguro ellos dijeron: no, es que nosotros no tenemos el poder y la autoridad para echar fuera ese demonio. Es que nosotros no podemos hacer nada contra ese espíritu inmundo. Sin embargo, Cristo lo reprime a ellos y le dice: pero ¿qué es lo que pasa con ustedes? A ustedes se les ha olvidado que el poder no está en ustedes, sino que el poder está en mí. Y que si ustedes me invocan a mí, yo resuelvo la situación. El Señor Jesucristo le reclama a sus propios discípulos. ¿Te has hecho tú la misma pregunta? ¿Cuántas veces el Señor te ha reclamado a ti porque tú no has tenido la fe suficiente para decirle a ese espíritu inmundo: sal fuera? Para decirle a esa situación: hasta aquí tú llegaste. ¿Cuál es el escalón en el cual tú te encuentras? Si tú te encuentras en este escalón número 2, es necesario que tú subas al nivel número 3. Y ese escalón número 3 es la fe fluctuante. Es aquel que cree. Oye, ¿cuál es la diferencia en este tipo de fe? En este nivel de fe. En este nivel de fe, el individuo cree, pero al enfrentarse a la circunstancia, comienza a moverse en sus propias fuerzas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí en este tercer nivel? Que tú eres capaz de creer lo que está pasando, pero tú estás poniendo tus fuerzas en ti mismo, o en tu conocimiento, o en tu entendimiento, o en tu sabiduría. Pero no le está poniendo en el dueño de la sabiduría. Pero no le está poniendo en el dueño del poder. Pero no le está poniendo en el dueño de la unción, que es Jehová Dios de los ejércitos. Esta palabra de la fe fluctuante viene del griego prosdokao, que significa inestable, inconstante, o que es de doble ánimo. Vamos a ver qué dice Santiago capítulo 1 versículo 8. Dice así: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Y qué significa esto? Que no es estable, que hoy piensa una cosa pero mañana piensa otra, que hoy dice estar confiado pero mañana, cuando viene la circunstancia difícil, sale huyendo. ¿Es eso lo que Dios quiere de ti? ¿Es eso lo que Dios quiere de su iglesia? ¿Es eso lo que Dios quiere de nosotros? La respuesta es un contundente no. Jesucristo no quiere una iglesia fluctuante. Jesucristo no quiere un pueblo que hoy piense una cosa y mañana piense otra. Jesús quiere un pueblo que esté verdaderamente enfocado. Recordemos a Pedro cuando caminó sobre las aguas. Este hombre por un momento creyó, pero luego comenzó a dudar y estaba comenzando a hundirse. Eso podemos localizarlo en el libro de Mateo capítulo 14, en sus versículos 22 al 33, y dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotado por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y el versículo 26 dice: los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Y el versículo 28 dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiéndole la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. ¿Cuántas personas nosotros conocemos que tienen un doble ánimo? Que tienen una fe fluctuante, que hoy dicen creer en Cristo, pero mañana no saben en quién han creído. En
en esta situación que nosotros estamos viviendo hoy en día, es una forma para Dios probar nuestra fe. Nosotros tenemos que saber en quién nosotros hemos creído. Yo no sé en quién tú has creído, pero yo sé en quién yo he creído. Yo he creído en ese que fue capaz de decirle al mar detente y ya, y se detenía. De decirle al lunático, al que tenía demonios, al paralítico, al ciego, sé sano, y era sano inmediatamente. Yo no sé en quién tú has creído, pero yo he creído en aquel que le dijo a Lázaro después de muerto: ven, sal fuera, Lázaro. Y Lázaro salió de aquella tumba, de aquel sarcófago, de aquella cueva donde estaba sepultado después de varios días de muerto. Yo no sé en quién tú has creído, pero yo he creído en ese que te dijo: hágase la luz, y fue la luz. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. ¿Cuántos de nosotros no hemos conocido a muchas personas que se llaman ser cristianos, pero cuando viene la dificultad, ahí mismo guindan los guantes, guindan las toallas y salen huyendo porque no saben en quién han creído? Nosotros tenemos que estar seguros de quién nosotros hemos confiado, en quién nosotros hemos creído. Nuestra fe tiene que estar cimentada en todo momento en Cristo Jesús y en nadie más. Solamente en Cristo debe estar cimentada, fundamentada nuestra fe. Si tu fe está en ese escalón número 3, es necesario que tú des un salto al próximo nivel, al cuarto nivel de la fe. Ese cuarto escalón es la fe salvífica o la fe salvadora. Esta fe viene combinada con la gracia de Dios y viene del original griego pisteuo, que significa tener fe respecto a Dios, su palabra, Cristo y su poder salvador por gracia. Vamos a ver qué dice Efesios capítulo 2 y su versículo 8 y el 9 inclusive. Dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Es la fe en la salvación, la cual no necesita ningún método humano, ninguna filosofía de hombre, mucho menos de ningún aspecto religioso. La salvación es por fe y para fe, como dijo el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en sus capítulos, en capítulo 1, versículos 16 y 17, donde dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Esta fe está cimentada en que nosotros sabemos y estamos seguros que hemos creído en Cristo, y que a través de Cristo, a través de su palabra, pues la salvación ha llegado a nuestras vidas. Mi amado amigo que me está viendo en esta mañana, o tú que me estás escuchando en esta mañana, no importa los medios por los cuales tú me estés viendo en este momento, lo que quiero decirte es que esta fe salvadora, esta fe salvífica, es la única fe que puede hacer la diferencia en un hombre y en una mujer. Es la fe en Cristo Jesús, la única fe disponible para que nosotros podamos encontrar un espacio en el reino de los cielos. Es esta fe la que nos hace diferente en este mundo, y por el contrario, no nos avergonzamos de profesar esta fe, porque es poder, como acabamos de leer, para salvación a todo aquel que cree. No importa si tú eres judío, no importa si tú eres romano, no importa si tú eres dominicano, no importa si tú eres haitiano, no importa si tú eres puertorriqueño, no importa si tú eres brasileño, no importa si tú eres panameño, no importa si tú eres estadounidense, no importa si tú eres canadiense, no importa si tú eres español, no importa la nación, ciudadanía, raza a la que tú pertenezcas. Es a través de esta fe salvadora que todos podemos encontrar entrada al reino de los cielos. Pero esto no se puede quedar aquí. Esto no se puede detener. Nuestra fe no se puede parar, nuestra fe no se puede estancar. Si nosotros estamos aún en este cuarto nivel de fe, tenemos que dar el salto hacia el quinto nivel de la fe, hacia el quinto escalón. Vamos subiendo una escalera, saltamos del peldaño número 1 al peldaño número 2.
del peldaño número 2 al peldaño número 3, del peldaño número 3 al peldaño número 4, y del peldaño número 4 ahora vamos a pasar al peldaño o al escalón o al rango o al nivel número 5 de esta escalera, que se compone de 7 peldaños. Este quinto escalón de fe es la fe sencilla. Esta fe, si nosotros vamos al origen de dicho concepto, fe sencilla, dice que viene del griego peito o peito y significa seguridad, confianza y fidelidad a la palabra de Dios. En esta clase de fe, que por ser tan sencilla, es necesario que sea alimentada por la palabra de Dios para que vaya creciendo a medida que vamos comprendiendo las verdades de Dios a través del estudio de su palabra y a través de que nosotros vayamos implementando esa fe que nosotros tenemos, esa fe sencilla, esa fe normal, y la vamos mezclando con el estudio, la interpretación y la aplicación de la palabra. Entonces vamos creciendo en ella. Vamos a ver brevemente qué dice segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 3, y ahí yo quiero que usted también lo busque donde usted se encuentra, para que entre ambos le demos lectura a esta palabra que se encuentra en segunda de Tesalonicenses 1, 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Esta fe que nosotros tenemos es una fe normal, sencilla, pero que va creciendo en la medida que nosotros vamos escudriñando la palabra y vamos leyendo la palabra y vamos involucrándonos cada vez más en la palabra de Dios. Aquí hay que poner mucho cuidado, porque esa fe hay que mezclarla directamente con lo que dice la palabra de Dios y no la palabra de los hombres, como una típica frase que nosotros a veces usamos, donde dice, por ejemplo, mi pastor dijo, o mi hermano dijo, o mi líder dijo tal cosa, o a mí me parece esto, o a mí me parece aquello. No, esta etapa ya debimos haberla pasado. En esta etapa nosotros debemos de demostrar que tenemos una madurez lo suficientemente clara como para no estar simplemente creyendo a lo que dice fulano o a lo que dice perencejo. No, lo que dice fulano, si lo sustenta en la palabra de Dios, entonces yo creo lo que dice. Si no está sustentado en lo que dice la palabra de Dios, entonces para mí eso no tiene ningún sentido, y ese siervo o esa sierva simplemente habló por él mismo o habló por emociones, pero no habló guiado por lo que dice la palabra, y hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces, estos preceptos no pueden ser influenciados por terceras personas. Tiene que ser influenciado directamente por lo que dice la palabra del Señor. Lo que Dios nos va a ir demostrando cada vez más es que todo lo que Él nos vaya diciendo tiene que estar sustentado en la palabra de Dios. Glorias sean dadas a nuestro Señor. Entonces, vamos a observar de una manera breve lo que dice en el libro de Colosenses capítulo 2 versículo 8, donde dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor aquí a través de su palabra? Que nosotros tenemos que estar conscientes de que nuestra fe no puede estar supeditada a lo que dijo un hermano, o a lo que pensó un predicador, o a lo que pensó un apóstol, o a lo que pensó fulano de tal, o a lo que pensó el líder de la iglesia, o lo que pensó el líder de jóvenes, o lo que pensó el líder de las damas, o el líder de los caballeros. No, nuestra fe tiene que estar cimentada directamente en lo que establece la palabra de Dios. No podemos ya a este nivel estar demostrando que nosotros podemos ser fácilmente influenciados por un tercero. No, nuestra fe tiene que estar enfocada en lo que Dios dice a través de su palabra. Y por eso el apóstol aquí a los colosenses le dice: miren, estén seguros o preocúpense o ocúpense de que nadie los engañe con filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos y no según Cristo. Entonces, inmediatamente a nosotros quieren insertarnos algo donde Cristo no está involucrado. Eso tenemos que echarlo fuera de nuestras vidas.
No podemos bajo ninguna circunstancia darle cabida a nada donde Cristo no esté involucrado, donde Cristo no sea el centro, donde Cristo no sea el eje principal. No podemos bajo ninguna circunstancia prestar atención a nada de eso. Tenemos que estar directamente enfocados en que estas 5 fases que nosotros hemos pasado son lo suficientemente robustas como para poder estar influenciado directamente por lo que dice Cristo. Ya solamente nos faltan 2 etapas, ya hemos manejado 5 etapas de ella. Entonces, esta 5ª etapa que nosotros hemos manejado en este momento tiene que a nosotros dejarnos entender con claridad que nuestra fe tiene que estar enfocada exclusivamente en Cristo, en ningún hombre, en ninguna mujer, en ningún apóstol, en ningún predicador, en ningún discípulo, en ningún ministro, en ningún maestro. Nuestra fe tiene que estar enfocada plenamente en Jesucristo. Él es el fundamento de nuestra fe. Él es el origen, Él es el progreso, Él es el fin de nuestra fe. Él es el todo de nuestra fe. Entonces, si nosotros, luego de nosotros examinarnos exhaustivamente, hemos visto que de una manera u otra nuestra fe a veces se desenfoca y se va hacia los extremos humanos, tenemos que inmediatamente recurrir a esto que nosotros acabamos de leer en Colosenses 2:8, donde no podemos permitir que ninguna persona, nadie nos engañe a nosotros usando filosofías ni usando sutilezas del mundo para querer desviar el propósito y la fe de Cristo en nosotros. Amén. Entonces vamos a continuar. Bendito sea nuestro Señor. Si tú estás ahí acompañado de alguien, de algún hermano, de algún vecino, si tú estás viendo este mensaje en esta mañana acompañado de alguien ahí, yo te voy a pedir que tú le agarres de la mano y le digas cuál es tu nivel de fe. Que tú le sostengas la mano ahí un segundito nada más y le diga en qué escalón tú estás, cuál es el nivel de fe tuyo. ¿Está en el 1 o ya va por el nivel número 5 o está más arriba del nivel número 5? Gloria al Señor por esto. Entonces, luego de saltar del escalón número 5, vamos al peldaño o al escalón número 6. Este escalón es la fe grande. Y si nosotros vamos otra vez a buscar el origen de esta palabra de fe grande, esta palabra viene del griego tosoutos, y es un tipo de fe segura, firme, que ha madurado desarrollándose por creerle a Dios, al Señor Jesucristo, a su palabra y a sus promesas. Veamos aquí que no tenemos ningún enfoque ni en humano, ni en lo que yo pienso, ni en lo que yo puedo creer, ni en lo que me dice ningún libro apologético, ni nada por el estilo. No, está enfocado en creerle a Dios, en creerle al Señor Jesucristo, a su palabra y a sus promesas. Bendito sea el Señor si tu fe está en este nivel, porque Dios quiere que tú estés en este nivel y que esté aún más arriba de este nivel. Entonces, brevemente vamos a ir a Mateo capítulo 8 versículos 5 al 10 y vamos a ver qué pasó aquí en esta historia bíblica. Mateo capítulo 8 versículos 5 al 10 dice de la siguiente manera: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Oigan qué disposición la del Señor Jesucristo. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ve y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Aquí vamos a poder observar algunos aspectos importantes de esta historia bíblica, de esta gráfica bíblica, de esta reseña bíblica, y es que lo primero que aparece es la dificultad. Es el aspecto número 1, la dificultad. Esta dificultad arropa a aquel centurión romano que no pertenecía ni siquiera al pueblo de Israel. Era un gentil, ese hombre.
Por eso es que Jesús se sorprende y dice, pero ni aún en Israel yo he hallado tanta fe. O sea, al pueblo para el cual yo fui enviado, al pueblo para el cual yo fui enviado a traer la salvación, ni aún en este pueblo yo he podido encontrar tanta fe. Sin embargo, en este hombre que es un hombre gentil, es un hombre que está de parte del pueblo que oprime a mi pueblo, y aún así mira la fe que este hombre tiene. Entonces la fase número 1 es que este hombre está arropado por la dificultad. Ese es el punto número 1. El punto número 2 es que este hombre va a la fuente específica y va donde Cristo. Va directamente donde Él y habla con el Señor y le dice al Señor, mira, yo tengo esta necesidad, yo tengo este problema, yo tengo esta situación, yo tengo un criado que está enfermo, que está gravemente enfermo, está atormentado allí, paralítico, que no puede ni siquiera moverse. Y Jesús inmediatamente hace la tercera parte. Dice, yo iré y le sanaré. La disposición de Cristo de asistir a aquel hombre que no era ni siquiera un hombre del pueblo, sino que era de otro pueblo diferente. Estuvo en la disposición de ayudarle. Y no solamente de ir, sino también de sanarle. Jesús le dice, mira, en el versículo 7 está bien, yo iré y le sanaré. Porque Cristo nunca va a venir a nuestras vidas para dejar un trabajo a mitad. Cristo siempre va a llegar a nosotros para hacer un trabajo completo. Pero nosotros tenemos que hacer lo que hizo el centurión, tener la fe puesta en Cristo. No importa lo que nosotros estemos viendo hoy, no importa lo que nosotros estemos mirando que esté pasando hoy en día, nosotros tenemos que ir a la fuente correcta, y esta fuente correcta se llama Cristo Jesús. Inmediatamente el centurión hace el cuarto paso y le dice, Señor, mira, no es necesario, yo no soy digno de que tú entres bajo mi casa, de que tú entres bajo mi techo, solamente di la palabra y ya. Entonces él le demuestra en esta cuarta parte de que él no tiene ni siquiera dignidad. Y me imagino al centurión diciendo, no, Señor, mira, yo no soy digno de que tú entres bajo mi casa. Entonces nosotros tenemos que humillarnos delante del Señor. Esta fue la cuarta parte de este fragmento bíblico. El soldado centurión allí lo que hizo fue reconocer el poderío de Cristo y humillarse delante de Él. ¿Nos humillamos nosotros delante del Señor o simplemente le reclamamos a Él? Le reclamamos al Señor diciéndole, Señor, tú me prometiste esto y yo no lo he visto, mejor me voy. Es así como tratamos al Señor. Mira la delicadeza de este hombre, que no era ni siquiera un hombre del pueblo de Israel, era un hombre de un pueblo pagano. Se acerca al Señor con humildad y le dice, Señor, mira, yo no soy digno de que tú entres debajo de mi casa. Y entonces entra en la quinta parte y le dice, solamente di la palabra y mi criado sanará. Puso la fe en acción. Jesús no tuvo que ir a aquel lugar. Hoy en día, Cristo no tiene que bajar del cielo para resolver nuestras situaciones. Cristo no tiene que venir y dejar su trono sentado a la diestra del Padre para venir a resolver tu problema y resolver mi problema. Él no necesita bajar de allá a resolver el problema de allá. Él lo resuelve. Pero nosotros tenemos que reconocer el poderío de Cristo. Tenemos que reconocer que el poderío de nuestro Señor es un poderío bastante alto, lo suficientemente grande como para resolver el problema que sea. No importa el tamaño de la dificultad. Para Cristo no hay problema grande. Eso tenemos que entenderlo. No hay dificultad que pueda ser grande delante de Dios. No hay problema que se pueda poner amplio delante del Señor. Y Jesús en el versículo 10 se maravilla de lo que Él dice. Se maravilla de la actitud que este hombre toma frente a Cristo. Este hombre pudo haber ido con arrogancia delante del Señor, porque era un hombre que tenía un nivel, una jerarquía. Y él le dice eso al Señor y se lo dice de último, Señor, mira, yo no soy digno de que tú vengas a mi casa, porque yo soy un hombre también bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y yo les doy órdenes y van y vienen. Entonces, este hombre no fue con arrogancia delante del Señor, él fue con humildad delante del Padre, él fue con humildad delante de nuestro Señor Jesucristo, y le dijo al Señor, mira, tú solamente necesitas decir la palabra y mi siervo va a sanar. Esa fue la única respuesta del Señor Jesús
del centurión para con el Señor Jesús. Fue lo único que le dijo: tú solamente tienes que decir la palabra y ya. Y con eso es más que suficiente, porque yo soy un hombre que tengo bajo mi responsabilidad hombres, y yo lo mando y ellos van. Entonces tú solamente tienes que decir: sanidad, ve allí, y la sanidad va a ir. Entonces hoy en día el Cristo al que nosotros le servimos es el mismo Cristo que le solucionó este problema a este hombre. ¿De qué tú te quejas? ¿Cuál es tu queja? No te quejes. Deja el quejío delante de Dios. Deja de quejarte tanto. Deja de llorar tanto. Deja de lamentarte tanto. Ve delante del Señor. Dile al Señor: Señor, yo sé que tú puedes hacerlo. Dale gracias al Señor y el Señor va a resolver tu problema. Pero deja el lloriqueo delante del Señor. Deja de culpar a Dios por lo que te está pasando. Dejemos de culpar al Señor por lo que esté pasando hoy en día. Esto no es culpa del Señor, no es culpa de Dios lo que está pasando hoy en día. Es que Dios quiere mostrar que su poder no se ha limitado, ni se ha terminado, ni se va a terminar. El COVID no va a terminar con el poder de Dios. El COVID no va a reprimir el poder de Dios. El COVID no va a limitar el poder de Dios. Todo lo contrario, va a exaltar el poder de Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Observamos aquí entonces que este tipo de fe es un tipo de fe efectiva para ver que las palabras del Señor y su poder a favor de nosotros son reales y se confirman cuando nosotros depositamos toda nuestra confianza en Cristo y su palabra. Yo imagino que el centurión allí postrado delante del Señor, diciéndole: Señor, yo no tengo dignidad de que tú vengas y que tú resuelvas mi problema. No, yo no soy digno de que tú entres a mi casa. Di solamente la palabra y ya con eso es más que suficiente para que mi criado sane. Esa fue la reacción del centurión con Cristo. Eso fue lo que él le dio a entender al Señor Jesucristo, de que él tenía la fe suficiente para que sus problemas fueran resueltos en aquel mismo instante. Entonces, tú, ¿de qué te quejas? ¿De qué te lamentas? ¿De qué corres? ¿De qué huyes? ¿Cuál es tu actitud frente a esta situación? ¿Cuál es la actitud frente a esta situación que está hoy agobiando el mundo? ¿Cuál es la actitud? ¿Te vas a humillar? ¿Vas a reconocer el poderío de Cristo? ¿Y vas a entender que el Señor Jesucristo lo puede todo? Una vez hagamos esto, entonces vamos a pasar al siguiente nivel. Y hazte una pregunta ahí donde tú estás. ¿Está tú en la disposición de ir al próximo nivel? ¿Estás tú en la disposición de postrarte? Mira, de tú ir delante del Señor, quitarte tu corona y decirle al Señor: Señor, aquí estoy yo, mira mi casa, mira mi vida, haz conmigo lo que tú quieras. ¿Estás tú en la disposición de hacer eso? ¿Eres tú capaz de hacerlo? Si eres capaz de hacerlo, entonces estás preparado para seguir al siguiente nivel. Este siguiente nivel, que es el séptimo y último nivel, el último nivel en la escalera, el último peldaño, el último grado, y este escalón de la fe es la fe de Cristo, o la fe perfecta. Esta fe, si nosotros vamos a la etimología de la palabra también, fe perfecta o perfecta fe viene del griego pistis, que significa, y quiero que me presten mucha atención en esto, mis amados hermanos, oigan lo que significa esta fe perfecta conforme a su raíz del griego pistis. Significa credibilidad, verdad, rectitud, darle el crédito a la palabra de Dios, confianza, garantía y esperanza segura. En esta clase de fe encontramos que es la más poderosa de todos los niveles que nosotros hemos pasado. Cada quien en su proceso va subiendo de nivel, pero la meta debe ser llegar a este nivel de fe perfecta, de llegar a tener el nivel de fe perfecta conforme a la perfecta fe de nuestro Señor Jesucristo. Llegar a este nivel de fe es lo máximo, porque allí ya no dependemos de las enseñanzas o tradiciones humanas, no dependemos de filosofías, no dependemos de ninguna truhanería humana, y mucho menos de los conceptos de las personas que nosotros vimos en Colosenses capítulo 2 versículo 8. De nada de eso depende ya la fe nuestra, sino que aquí, en este nivel de fe, todo lo que hacemos dependemos perfectamente
de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es hora de que nosotros entremos en este nivel de fe. Aquí es donde realmente comenzamos a disfrutar del Evangelio, ya que es la fe de Cristo en mí, es quien me lleva a creer en todo lo que dice su palabra y en lo que hizo por mí en la cruz. En esta clase o en este nivel de fe es la que nosotros debemos adentrarnos y formarnos de tal forma que nuestro nivel llegue hasta esta perfección de fe. Cuando ya nosotros estamos en este nivel, a nosotros no nos importa lo que piense el hombre de nosotros, no nos importa lo que el otro piense de mí. Nuestra fe ya ahí no está cimentada en lo que nos dan los estudios filosóficos o en lo que nos dan los estudios académicos ni los estudios teológicos, sino que nuestra fe está fundamentada en lo que Cristo hizo allí en la cruz del Calvario y en ese poderío donde Cristo en aquella cruz dice que llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores, allí crucificó la muerte. Entonces no tenemos nada que temer. Tenemos que simplemente darle el crédito y el mérito a nuestro Señor Jesucristo. Esta era la palabra de fe que predicaron los apóstoles para cambiar al mundo entero. Y debe ser la palabra de fe que nosotros prediquemos hoy en día para seguir también transformando al mundo. Oigamos lo que dice Romanos capítulo 10, versículos 8 y 9. Dice así: mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyes en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Y en el Romanos capítulo 10, versículo 17 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces aquí nosotros tenemos que estar conscientes de que ya estamos hablando de un nivel de fe concentrada justamente en Cristo, en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, en creer que allí, en aquella cruz, Cristo derrotó todo lo que podía venir en contra de nosotros y que algo viene para nosotros, para Dios darnos la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver también brevemente, y ya estamos casi finalizando, lo que dice Gálatas capítulo 2, versículos 16 y 20. Ya estamos en el séptimo nivel, ya estamos en la fase final. Y vamos a ver qué nos dicen estos versículos bíblicos. Gálatas 2, 16 al 20 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? Dice el apóstol: en ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque ya por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Una cosa es tener fe por tenerla, y otra es tener la fe de Cristo. Porque en Dios todo el mundo cree. La palabra del Señor establece que hasta los demonios creen y tiemblan. Y vamos a ver qué dice Santiago 2:19. Dice que hasta los propios demonios creen que Dios es uno, y aún más, que hasta estos mismos demonios tiemblan delante de Dios, lo que nos hace entender que creer en Dios es totalmente diferente a creerle a Dios. Entonces, tú te limitas simplemente a creerle a Dios o a creer en Dios. ¿Cuál de las dos tú escoges? ¿Crees simplemente en Dios u opta por creerle a Dios? Cualquiera cree en Dios. Cualquiera cree en Dios. Eso es bastante simple. Tú le preguntas a la gente fácilmente: ¿tú crees en Dios? Y te dicen que sí. Pero tú creerle a Dios implica de que tú tienes tu fe aferrada a Él, de que tú tienes tu fe arraigada a Él. Tener la fe de Cristo es creer que el mismo Cristo vive en nosotros y a través de nosotros.
Las religiones trabajan de afuera hacia adentro, pero el evangelio, el verdadero evangelio de Cristo, trabaja de adentro hacia afuera, primero crucificando nuestro ego y nuestro yo para que Cristo viva y more en nosotros. Entonces, ya no nos basta simplemente creer en Dios. Tenemos que creerle a Dios a través de Cristo. Y esto es lo que nos hace tener esa fe perfecta. Creer que Cristo murió por nosotros, que resucitó por nosotros y que viene también por nosotros. Sea Cristo glorificado para siempre. La fe de Cristo no condena, sino que transforma y nos lleva a ser maduros espirituales. Cuando entendamos que la fe de Cristo no depende de rituales, ni de ceremonias, ni de amuletos, ni de supersticiones, ni de mandamientos de hombre, ni de estructuras mentales, ni aún de nuestro propio carácter, entonces nosotros vamos a empezar a disfrutar de la verdadera libertad en la que nosotros debemos vivir. ¿Y cuál es esa verdadera libertad? La que dice Juan 8:32, donde dice Juan: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y entonces, ¿quién es esa verdad? Juan 14:6 dice, Jesús dijo, él mismo hablando: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En otras palabras, nadie va a agradar al Padre si no es por la fe de Cristo. Si no tenemos la fe cimentada en Cristo, nuestra fe es vana. Estamos perdiendo el tiempo. Hebreos 11:6, y fue lo que leímos al principio de esta predicación, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. No hay forma de que nosotros agrademos a Dios si no es por la fe en Cristo Jesús. Entonces, la fe trae como resultados 6 aspectos que nosotros tenemos que implementar. El punto número 1 es que la fe elimina toda preocupación acerca de nuestro futuro. ¿Y qué quiere decir esto? Que eso nos vamos a sentar y ya, y no vamos a hacer nada a favor de nosotros. No, lo que quiere decir es que la fe ayuda a que nuestras vidas ya no dependan de nosotros, sino que dependan de Dios. De que nosotros podamos descansar en los brazos del Señor, porque nuestro futuro depende exclusivamente de Dios. El aspecto número 2 que trae la fe es que nos volvemos seguros, fuertes y valientes en Cristo. Ya no somos cobardes, no somos miedosos, no somos temerosos, sino que estamos seguros, somos fuertes y somos valientes a través de Cristo. Sea Cristo glorificado. El elemento número 3 que trae la fe es que nos ayuda a experimentar alegría. ¿Cuánta falta de alegría está en el mundo hoy en día? Hay mucha falta de alegría. El mundo está lleno de lástima, lleno de pesares, de lamentaciones y todo esto porque Cristo hace falta. Hace falta tener la fe de Cristo. El cuarto elemento que trae la fe es que nos hace inamovibles. ¿Y qué quiere decir esto? Que nada ni nadie nos hace salir del centro en el cual nosotros nos encontramos. Y eso quiere decir que como estamos cimentados en la roca, no importa que vengan los vientos, no importa que venga la marea, no importa que vengan las turbulencias, no importa que vengan las olas, sin importar lo que venga, nuestra fe está cimentada en Cristo y por eso somos inamovibles. Sea Cristo glorificado. El quinto elemento que hace la fe en nosotros es que experimentamos milagros a través de ella. Cuando nosotros empezamos a ejecutar esta fe de Cristo, los milagros en nuestras vidas comienzan a ser visibles, comienzan a ser facturables, se pueden cuantificar, son visibles, pero tenemos que tener esa fe de Cristo en nosotros. Y el elemento número 6 y último elemento que provoca la fe en nosotros es que provoca que la paz sobresalga aún por nuestros poros, aún por en medio de nosotros, aún por nuestro cuerpo. Esa paz sobresalta. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado que mucha gente nos han dicho: oye, me gusta hablar contigo porque yo siento paz cuando hablo contigo? Esa paz no la puede dar la universidad. Esa paz no la puede dar el mundo. Esa paz no la puede dar los institutos. Esa paz no la puede dar la teología. Esa paz no la puede dar la filosofía. Esa paz solamente la puede dar Cristo Jesús.
Nadie más puede dar esa paz. Y esa paz viene exclusivamente a través de la fe que nosotros depositamos en Cristo Jesús. Entonces tenemos que aplicarnos estos aspectos de nuestra fe. Tenemos que ir escalando desde el peldaño número 1 al peldaño número 2, al peldaño número 3, al peldaño número 4, al peldaño número 5, al número 6, hasta llegar al peldaño número 7, que es el peldaño donde tenemos que tener esa fe perfecta o la fe exclusiva de Cristo. Entonces, ejercitemos, mis amados hermanos, ejercitemos la fe, pongamos en acción estos elementos que nosotros hemos tratado en este día y vamos pues a magnificar el poder de Cristo en nuestras vidas. Permitamos al Señor que Él se glorifique a través de nosotros. Si tú estás falto de fe, si tú estás falto todavía de cimentar esa fe en Cristo Jesús, o tú que aún no te has convertido al Señor y tienes que ejercitar esa fe salvadora, hoy es el día para tú hacerlo. Yo te voy a pedir que ahí donde tú estás, si aún tú no has hecho el ejercicio de aceptar a Cristo, que tú hagas una oración conmigo. Y también, si tú eres cristiano, pero necesitas que tu fe sea cimentada y fortalecida hasta llegar a esta plenitud perfecta de la fe en Cristo, yo te voy a pedir que ahí donde tú estás, inclines tu rostro. Y así, en humillación, como hizo el centurión romano, oremos al Señor. Señor Jesús, mira nuestras vidas. Mira, Señor, que ahora mismo a través de estas redes sociales hay personas que no son cristianas y que aún no han dado el paso de la fe salvadora. Aún la fe salvífica, la fe salvadora, no es latente en sus vidas. Yo te quiero pedir, Señor, que ahora, en el nombre de Jesús, tú hagas una reconstrucción de esa fe y que ellos puedan aceptarte como su único y suficiente Salvador. Y que ellos puedan, Señor, abrir su corazón a ti y de manera íntegra repetir una frase de salvación, y es esta: Señor Jesús, en este momento te acepto como mi único y suficiente Salvador. Te pido, Señor, que inscriba mi nombre en el libro de la vida y no lo borre jamás. Ayúdame a tener fe y a creer cada vez más en ti. Amén. Y tú que eres cristiano, pero necesitas reforzar tu fe, oro también por ti. Señor, mira a mis hermanos que están en diferentes lugares del país y también del mundo, viendo este mensaje en este momento, Señor. Yo te quiero pedir por cada uno de ellos, para que en el nombre de Jesucristo tú puedas provocar en ellos, Señor, un despertar de fe, un avivamiento de fe en sus vidas, de tal manera, Señor, que a partir de este momento sus vidas no sean jamás iguales, sino que haya una transformación de fe. Si están, Señor, en el escalón 1, que podamos subir al escalón 2. Si estamos en el 2, que podamos subir al escalón 3. Si estamos en el 3, que podamos subir al escalón 4. Si estamos en el escalón 4, que podamos subir al escalón 5. Si estamos en el escalón 5, que podamos subir en el escalón 6. Y que si estamos en el escalón 6, podamos subir al escalón 7. Señor, y si ya estamos en el escalón 7, que nada ni nadie nos haga bajar de ese escalón hasta que tú vengas por nosotros o nosotros vayamos por ti. Gracias, Señor, por mis hermanos. Gracias. Y permite, Señor, que todos nosotros podamos recibir esta bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gracias una vez más, mis amados y santos hermanos. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Y es para nosotros un grato y un hermoso privilegio poder llegar hasta ustedes compartiendo la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Esperándole el próximo domingo a esta misma hora, a partir de las 11 de la mañana, para que todos juntos
podamos adorar al Señor. Será hasta una próxima ocasión y que el Señor nos continúe bendiciendo a todos. Amén y amén.